Estimadas y estimados estudiantes, les damos la bienvenida al Laboratorio de Disoluciones. Este material pertenece al Centro de Ciencias Básicas de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Central de Chile. En unidades anteriores hemos visto que la materia se divide en sustancias puras y mezclas. Las mezclas se clasifican en heterogéneas y homogéneas. Las propiedades de las mezclas heterogéneas varían de un punto de la mezcla a otro. Por ejemplo, cuando mezclamos agua con aceite, se observa que el aceite flota en el agua, es menos denso, y que se distinguen a simple vista los componentes de la mezcla. A estos componentes separados les llamaremos fases, existiendo en este caso una fase hidrofóbica y otra acuosa. Si sacáramos una muestra de la parte superior de la mezcla, sus propiedades serían similares a las del aceite, y si hiciéramos lo mismo en la parte inferior, se presentarían principalmente las propiedades del agua. En el caso de las mezclas homogéneas, se observa una única fase. Por ejemplo, cuando disolvemos azúcar en agua, nos da la sensación de que el azúcar ha desaparecido. Sin embargo, esta solamente se ha incorporado al líquido y ambas sustancias se encuentran formando una sola fase. En general, las mezclas homogéneas acuosas son translúcidas y no se logran distinguir sus componentes a simple vista. Las disoluciones o soluciones se clasifican como mezclas homogéneas, en las que para propósitos de este curso, uno de sus componentes siempre será el agua y le llamaremos disolvente o solvente. Al segundo componente de la mezcla le llamaremos soluto, pudiendo ser un sólido, un líquido o un gas. Por lo tanto, una definición precisa de disolución o solución es, mezcla homogénea de al menos dos sustancias. Para que el soluto y el disolvente se mezclen y formen una disolución deben existir fuerzas de atracción compatibles entre sus partículas, iones o moléculas. Por ejemplo, el agua, que es una sustancia polar, puede mezclarse en cualquier proporción con el etanol, el que también es polar, debido a que presentan entre ellos una fuerza intermolecular llamada puente de hidrógeno. El hecho que dos líquidos se mezclen en cualquier proporción se conoce como miscibilidad. Por el contrario, el aceite, que es una sustancia apolar, presenta fuerzas intermoleculares que son incompatibles con las del agua, llamadas fuerzas de dispersión de London. Por este motivo, la cantidad de agua que se mezcla con el aceite y viceversa es prácticamente nula. En este caso, se dice que las sustancias son inmiscibles. De lo anterior surge una máxima respecto a la solubilidad que dice: lo semejante disuelve lo semejante, es decir, las sustancias polares se mezclarán con sustancias polares, y las sustancias apolares con otras sustancias apolares. Los solutos que se mezclan con el agua deberán tener características polares o iónicas, a los que en general se les conocen como sustancias hidrófilas. Por otra parte, los solutos hidrófobos se mezclarán con disolventes apolares como la parafina, el éter etílico, aceites, etc., siendo insolubles en disolventes polares como el agua. Se puede determinar si una sustancia es hidrófila o hidrófoba, observando con qué tipo de disolvente se mezclan. Por ejemplo, las sales inorgánicas simples como cloruro de sodio, NaCl, y cloruro de potasio, KCl, se mezclan con el agua y se les llama hidrófilas. Las fuerzas intermoleculares entre los compuestos iónicos y el agua se conocen como ion dipolo. Las moléculas polares que se disuelven en agua, lo hacen a través de puentes de hidrógeno y también se les conoce como hidrófila debido a su compatibilidad con el agua. Por otra parte, las sustancias que son solubles en disolventes apolares se les llama hidrófobas, las que se mezclan gracias a las fuerzas intermoleculares de dispersión de London. Este es el caso de por qué un disolvente apolar como la parafina puede quitar una mancha de aceite. Estas sustancias hidrófobas no se mezclan con el agua. Para expresar la concentración de soluto que hay en una determinada cantidad de disolución se utilizan las llamadas unidades de concentración. Se pueden expresar en términos de unidades químicas, si el soluto es expresado en moles, o unidades físicas. Recuerda que ya has visto estas unidades en la nivelación de química.
Comenzaremos hablando de las unidades de concentración físicas, entre las que destacan el porcentaje masa-masa, o peso-peso, porcentaje masa-volumen, o peso-volumen, y el porcentaje volumen-volumen. El porcentaje masa-masa se expresa como la cantidad de soluto en gramos que hay en 100 gramos de disolución, su unidad de medida es el porcentaje masa-masa. Para efectos de cálculo, debemos dividir la masa de soluto, siempre expresada en gramos, en la masa de disolución también en gramos y luego multiplicar por 100. Es importante señalar que la masa de disolución es igual a la suma de la masa del disolvente más la masa de soluto, ambas en gramos. En el ejemplo que se muestra en la diapositiva, se nos pide determinar el porcentaje masa-masa de una disolución obtenida al mezclar 20 gramos de cloruro de sodio, NaCl, con 70 gramos de agua. Lo primero que debemos hacer es identificar al disolvente y al soluto. En este caso, el agua es claramente el disolvente y el NaCl es el soluto. La masa de disolución, recordemos, es la suma de la masa de disolvente y masa del soluto, por ende, debemos sumar los 70 gramos de agua con los 20 gramos de NaCl, resultando 90 gramos de masa de disolución. Luego, debemos reemplazar los datos en la fórmula del porcentaje masa-masa, siendo la masa del soluto igual a 20 gramos y la masa de la disolución de 90 gramos, se hace la división y el resultado se multiplica por 100 para expresarlo como porcentaje, no se olviden de incluir las unidades. El resultado se lee 22% masa-masa, y significa que hay 22 gramos de NaCl en cada 100 gramos de esta disolución. Recuerde que deben considerar las cifras significativas correctas, lo que también fue visto durante la nivelación de química. La segunda unidad física que analizaremos se llama porcentaje masa-volumen, y expresa la cantidad de soluto en gramos que hay en 100 mililitros de disolución. Para efectos de cálculo, se divide la masa de soluto en gramos en el volumen de disolución en mililitros, luego se multiplica por 100. La unidad se lee porcentaje masa-volumen. El segundo ejemplo nos pide calcular el porcentaje masa-volumen de una disolución que contiene 30 gramos de cloruro de sodio en 80 mililitros de disolución. Nuevamente, debemos identificar los datos de los que disponemos. El soluto corresponde a NaCl y su masa es de 30 gramos. Por otra parte, el volumen de 80 mililitros corresponde al volumen de disolución. Nos detendremos en esta parte, para mencionar que en el caso de los volúmenes no es posible sumarlos como las masas, a los volúmenes se les considera no aditivos, es decir, que no se pueden sumar. Por lo tanto, en los ejercicios que tengamos la disolución expresada en mililitros nos deben decir el volumen de la mezcla o lo podemos determinar experimentalmente. Volviendo al cálculo del porcentaje masa-volumen, debemos reemplazar en la fórmula, siendo 30 gramos la masa del soluto dividida en 80 mililitros que es la masa de la disolución. Luego, se multiplica por 100 para expresar el resultado como porcentaje, el resultado se lee 38% masa-volumen. La tercera unidad física que revisaremos se llama porcentaje volumen-volumen, en este caso tanto el soluto como la disolución se expresan en mililitros. Corresponde a la cantidad de soluto en mililitros que hay en 100 mililitros de disolución. Para efectos de cálculo se divide el volumen de soluto en mililitros en el volumen de disolución también en mililitros, y luego se multiplica por 100. La unidad de medida se llama porcentaje volumen-volumen. En este caso, recordemos que el volumen de disolución no puede ser obtenido sumando, sino que nos lo deben decir o lo podemos determinar experimentalmente. En el ejemplo número 3 nos piden calcular el porcentaje volumen-volumen de una disolución obtenida al mezclar 20 mililitros de agua con 10 mililitros de glicerina. El volumen final de la mezcla no es 30 mililitros, sino que fue determinado experimentalmente con ayuda de una probeta graduada, resultando ser 29 mililitros de disolución. Reemplazamos en la fórmula, los 10 mililitros de glicerina, el soluto, y los dividimos en 29 mililitros de disolución, luego se multiplica por 100. El resultado se lee,
34% volumen. Terminada la revisión de las unidades físicas, nos detendremos brevemente en la unidad química de concentración llamada molaridad, la que se define como la cantidad de soluto en moles que está contenida en un volumen de 1 litro de disolución. Esta unidad de concentración, también la hemos visto en la nivelación de química. Si necesitas recordarla, no dudes en revisar ese material de estudio. Recordemos que en la nivelación de química vimos que la cantidad de moles de una sustancia puede ser determinada, haciendo el cociente entre la masa de dicha sustancia expresada en gramos y la masa molar de esa sustancia expresada en gramos partidos en mol. Recuerda que en matemática, el cociente es el resultado de dividir dos cantidades. En el ejemplo número 4, nos piden calcular la molaridad de una disolución obtenida al mezclar 20 ml de agua y 10 ml de glicerina. Debemos percatarnos que podemos determinar experimentalmente la masa de soluto y el volumen final de disolución. El cálculo de los moles de soluto se hace dividiendo la masa en la masa molar de la glicerina, resultando 0,137 moles de este compuesto. Luego, se debe expresar el volumen en litros, para lo cual hacemos la conversión utilizando la equivalencia respectiva, resultando ser 0,029 litros. La molaridad M o concentración molar la calcularemos haciendo el cociente entre los moles de glicerina, el soluto, y el volumen de disolución en litros, es decir, dividimos 0,137 moles en 0,029 litros, el resultado se lee 4,7 mol de soluto en cada litro o bien se dice 4,7 molar. A continuación pasaremos a revisar la parte experimental de nuestro laboratorio de disoluciones, en la que aplicaremos todos los contenidos que acabamos de revisar. Los objetivos de este experimento son: reconocer mezclas homogéneas y heterogéneas, manejar los conceptos de hidrofobia e hidrofilia, diferenciar los distintos tipos de disoluciones, realizar cálculos relacionados con unidades de concentración. En el primer experimento revisaremos los conceptos de mezcla homogénea y heterogénea. Junto a tu grupo deberán rotular 3 tubos de ensayo con los números 1, 2 y 3. Recuerda usar un marcador permanente o cinta masking tape. En el tubo número 1 vamos a agregar 1,5 ml de diclorometano y 1,5 ml de agua destilada. El diclorometano es un disolvente orgánico de muy baja polaridad, el que no se mezclará con el agua. En este caso vamos a observar la formación de dos fases, agua y diclorometano, lo que evidencia la formación de una mezcla heterogénea. Además, la densidad del diclorometano es mayor que la del agua, así que se irá al fondo del tubo. En el tubo número 2 vamos a agregar 1,5 ml de etanol y 1,5 ml de agua destilada. El etanol es un disolvente orgánico polar, capaz de disolverse en el agua. En este caso no observaremos la formación de dos fases, sino que veremos solo una fase homogénea. Si observas líneas en el líquido al mezclar etanol con agua, estas se deben a la diferencia de densidad entre los dos líquidos y desaparecerán una vez que se hayan mezclado completamente. No debes considerar esas líneas como dos fases. En la segunda parte del laboratorio, inspeccionaremos los conceptos de hidrofilia e hidrofobia. En primer lugar, analicemos las sustancias que utilizaremos en este experimento. El Sudán 3 es un colorante de color anaranjado e hidrófobo que se utiliza para el reconocimiento de lípidos. El azul de metileno es un colorante que se usa en tinciones celulares y tiene como cualidad ser hidrófilo. En este experimento vamos a observar cómo se reparten selectivamente ambos colorantes según su afinidad con los diferentes disolventes. Rotularemos 3 nuevos tubos de ensayo con las letras A, B y C. En los 3 tubos agregaremos 2 ml de agua destilada y 2 ml de diclorometano. Adicionalmente, les vamos a agregar gotas de alguno de los colorantes antes mencionados. Al tubo marcado con la letra A, le agregaremos gotas de azul de metileno. Recordemos que el azul de metileno es hidrófilo. Por lo tanto, veremos que la fase acuosa detiñe de color azul.
Al tubo marcado con la letra B, le agregaremos gotas de Sudán 3, recordemos que el Sudán 3 es hidrófobo. Por lo tanto, veremos que el diclorometano se tiñe de color naranja. Al tubo marcado como C, le agregaremos gotas de ambos colorantes, y podremos ver cómo se reparten en el agua y el diclorometano según su carácter hidrófilo e hidrófobo. ¿Dónde estaba el agua, arriba o abajo? En la tercera y última parte de este laboratorio vamos a trabajar con las unidades de concentración tanto físicas como químicas. Deberemos medir 10 mililitros de agua destilada con ayuda de una probeta graduada y determina su masa en una balanza granataria. Luego, mediremos 10 mililitros de 2-propanol en una probeta graduada y también determinaremos su masa en la balanza. Mezcla ambos líquidos, y anota el volumen final de la mezcla. Trata de traspasar con cuidado para perder la menor cantidad de líquido posible. No deseches la mezcla, ya que deberás determinar su masa con la ayuda de la balanza granataria. ¿Pudiste identificar quién es disolvente y quién es el soluto? Si te sirve de ayuda, frente a cualquier sustancia consideraremos que el agua es el disolvente. Ahora te invitamos a calcular los porcentaje masa-masa, porcentaje masa-volumen y porcentaje volumen-volumen. Y por último, la molaridad de la disolución resultante. Recuerda que todo lo que aprendamos en laboratorio nos servirá para la cátedra y viceversa. Te recomendamos revisar el material de nivelación para que puedas repasar los cálculos. Mucho éxito. Y recuerden que tienen una semana para entregar este reporte. Respeten las normas de bioseguridad. El Centro de Ciencias Básicas les desea un excelente laboratorio.